Hola a todos. Pues nada, aquí estamos con Bruno iniciando una nueva sección que espero que os interese. Una sección que de momento no tiene nombre, no tiene título, pero ya la tendrá. Y lo que pretendemos hacer aquí es hablar de Francia y de España, de hecho, pero desde una perspectiva muy interesante, porque nos ocurre vitalmente una cosa que es bastante curiosa. Bruno vive en Francia actualmente, pero es español y ha nacido en España y vive en Francia desde hace varios años. Y por lo tanto es muy interesante su perspectiva, su visión de Francia desde Francia. Yo he nacido en Francia, me he escolarizado en Francia, pero vivo en España desde hace muchísimos años y por lo tanto es interesante porque vais a tener una visión desde dos perspectivas muy diferentes. Una de una persona que vive actualmente en Francia y otra de una persona que vivió en Francia y que tiene por lo tanto todavía contactos con Francia, etcétera, pero desde España. Por lo tanto, podemos tener una visión aquí bastante interesante y creo que unas perspectivas sobre los dos países, sus diferencias y sus semejanzas, sus encontronazos y las cosas que nos pueden, digamos, unir o separar y pueden estar bastante curiosas, ¿no? Así que, mira, estamos ahí. No sé yo, es que ahí sí tendrías que poner más la que... Voy a intentar subir al máximo mi... A ver. No, igual un poco más... Ahí, la barra del bar. Pero no hay fondo. Bueno, no sé. Sí, parece que estoy yo ahí en un trono. Pero no hay fondo, no sé. No sé, este fondo puede estar bien. Sí. Pues nada, como decía, pues estamos ahí con el tema ese de Francia y España, ¿no? Así que, bueno, claro, hay unas grandes diferencias entre la Francia actual y la Francia que yo dejé, evidentemente. Ya os podéis imaginar, la Francia que yo la dejé hace 40 años prácticamente. Así que, claro, hay unas diferencias tremendas en ese tiempo transcurrido. Yo además vivía en una zona muy concreta de Francia, que es el norte de París, que es donde básicamente han acontecido muchísimas cosas, desde el Mundial de Francia de fútbol que ocurrió en Saint-Denis, la final aquella del Liverpool-Real Madrid también en Saint-Denis. Yo vivía precisamente en esa zona, por lo tanto, digamos, esa zona he vuelto evidentemente para allá no hace tanto tiempo y he visto su evolución. Es una zona donde ahora mismo pues, reside la mayor parte de la inmigración subsahariana y también magrebí. En mi época ya había, pero es que ahora realmente es difícil encontrar un francés, digamos, de origen francesa, digamos, desde una perspectiva, digamos, étnica, por decirlo de alguna forma. Y es muy curioso y claro, y a mí me consta que Bruno no vive para nada en la región de París, sino que vive más bien en otra región totalmente distinta, que es, creo recordar que tú vives en Annecy, ¿puede ser? Sí, exactamente. Sí. Y ahí pues no sé qué composición tenéis étnica por ahí, por Annecy. ¿Qué predomina más? Étnica, los saboyanos o saboyardos. Étnico, pues... a ver, es una composición étnica rara porque Saboya nunca fue francesa, estricto sensu, hasta el siglo XIX no fue francesa. Entonces, pues son arpitanos. Los arpitanos son entre italianos, burgundios y franceses de sus, ¿no? Como dicen. Y luego sí que hay algunas, obviamente, como aquí hay mucha inmigración magrebí, hay bastantes ciudades, Chambéry, Oyonnax y otras ciudades que están bastante repletillas de africanos, de musulmanes o también africanos cristianos. Hay de todo, es variado. Sí, pero digamos que no, veo que no tenéis la composición tan monogama, digamos, como en el norte de París, donde de verdad predominan la gente de afuera, digamos, étnicamente hablando, aunque muchos han nacido allá en Francia, evidentemente, ¿no? Y son franceses, tanto de papeles como de nacimiento. Pero me refiero que la composición étnica es mayoritariamente, pero de verdad, estamos hablando yo calculé así, por lo pronto, en un 90%, hablando con la gente, en Épinay-sur-Seine, Saint-Denis,
todas esas pequeñas ciudades que hay así a apenas 5 o 6 kilómetros de París, son étnicamente a un 90% africanas, tanto de subsaharianas como de África del Norte. Y de verdad que de franceses, o españoles o portugueses, como en mi época, que éramos por lo tanto étnicamente caucasianos, quedan muy poquitos. O sea, quiero decir, no. Yo la cifraría en un 10% o un 15%, sinceramente, no más. Según, Así que bueno, eso es bastante curioso la evolución que ha tenido. Pero bueno, es una evolución que por lo visto en la región de París en general, sobre todo el norte, se ha producido en otros muchos lugares, no solamente en la zona donde vivía yo. Así que por lo visto es una tendencia bastante, digamos, ¿cómo te diría? Que parece que no tiene visos de refregarse, más bien de aumentar, ¿no? sí, no tiene vuelta atrás pacífica. Ya. Y de hecho es uno de los grandes debates de la Francia actual, por lo que me entero yo, porque claro, evidentemente podéis imaginar que la actualidad francesa la sigo muy de cerca, ¿no? Y es un debate que hay ahora muy candente ahí en Francia, ¿no? Hay un debate muy candente porque hay como por una parte un miedo de perder la esencia francesa, digamos, ¿no? La esencia de país francés, con sus costumbres, pues evidentemente judío-cristianas, etcétera, ¿no? Y greco, no lo olvides. Sí, ¿no? Grecorromana. Grecolatinos. Grecolatinas. Y hay un miedo de perder toda esta digamos, es el origen de Francia, ¿no? Y tal, un miedo que no sé hasta qué punto está justificado, ¿eh? Porque hay que reconocer que está agitado por una parte de la sociedad que sería la así llamada extrema derecha o así llamada nacionalista y tal, que digamos que agitan una bandera que a lo mejor no sé si la están agitando demasiado fuerte o demasiado pronto y quizás todavía no esté tan en peligro la esencia de Francia, ¿no? Esto es un debate, de hecho, interesante que podemos ir dilucidando a lo largo de los programas. Luego estaría también, comparado con mi infancia, pues no sé, sí que es verdad que yo recuerdo una infancia bastante feliz dentro de lo que cabe. No estaba en un barrio demasiado favorecido, para nada, más bien lo contrario, era un barrio de inmigrantes, evidentemente, ya os podéis imaginar, porque nosotros éramos inmigrantes, al fin y al cabo, inmigrantes de España y de Italia, pero inmigrantes al fin y al cabo. Y claro, estábamos en un barrio, pues, no sé, obrero, más bien proletario, tirando a pobre. Y claro, no era tampoco para tirar cohetes, pero no recuerdo una infancia demasiado problemática. Digamos que este barrio, para pasar la infancia, estuvo bien. También estamos hablando de hace muchísimo tiempo para atrás. En todos los países que he hablado con gente de mi edad, han pasado una infancia parecida a la mía. Por lo tanto, no creo que fuera una excepción, tampoco mi barrio. Lo único, quizás, una excepción porque Francia está muy adelantada en cuanto a la inmigración, ¿no? Entonces sí que era un poco curioso mis fotos mis álbumes del colegio, porque sí que están ya bastante salpicados de colorines, ¿no? O sea, ya había bastante gente de todas partes. De hecho, recuerdo un amigo íntimo mío que era de la Guadalupe. Por los que no lo sabéis, Francia tiene les Outre-mer, ¿no? Tiene departamentos fuera del hexágono francés que son franceses, pertenecen a Francia y la gente que nace ahí es francesa, de hecho. Tienen todos los mismos derechos que un francés del hexágono. Y tienen una isla que se llama la Isla de la Reunión y luego tienen la Guadalupe, que está en Caribe. La Reunión está en el Océano Índico, al lado de Madagascar. Y de hecho el propio Madagascar, yo diría que pertenece también, es un departamento, ya no, eso se independizaron, creo. Y claro, y es bien curioso porque claro, tenías gente de color, pues, porque ahí hubo mucho esclavismo negro en la época digamos, de las cañas de azúcar y de todo el tema este. Claro, teníamos compañeros completamente de una etnia totalmente, pues, claro, negra. Y sin embargo hablaban un francés perfecto. Pero cuando digo perfecto, es perfecto. Y realmente eran franceses en todos los sentidos que os podéis imaginar. Y yo tuve un amigo bastante íntimo que yo iba a comer a su casa, él venía a comer a la mía y tal, y me acuerdo perfectamente
de un trato como si fuera que claro, son franceses, al 100%. Y luego sí que había ya inmigración del norte de África, con sus peculiaridades de siempre, porque eso no han cambiado a lo largo de los años. Veo que son las mismas peculiaridades, incluso más acentuadas que antes, porque antes eran bastante, si te digo la verdad, tanto las chicas como los chicos, aparte evidentemente de la tez especial del norte de África, eran muy franceses también en muchos sentidos y tampoco se les notaba el tema musulmán con especial ahínco, ni tampoco se referían al tema que eran musulmanes con especial ahínco. De hecho, no recuerdo ni siquiera que les segregáramos en los restaurantes, en el restaurante, en el comedor. No sé, la Francia actual, que Bruno os puede describir con mayor precisión, me da la impresión de que en esto ha cambiado mucho, ¿no? Ahora se ve que esto está como muy connotado, ¿no? Está como muy departamentado esto, ¿no? No sé si es una percepción desde fuera demasiado exagerada, pero creo que ha cambiado esto, ¿no? Bastante, por ejemplo, ese pequeño detalle. ¿O no? ¿Cuál? ¿La repartición de la inmigración según...? Si hay, por ejemplo, en un comedor, ahora mismo en un colegio público francés, en el comedor, ¿hay segregación por religión o comen todos juntos? No, vamos, yo eso no estoy muy al tanto, pero vamos, por lo general comen todos juntos, vamos. No puede ser de otro modo. ¿Pero tienen un menú especial o...? Ahí no sé, no estoy informado yo. Vale. Porque yo tenía como oído de que había algunos colegios que habían introducido un menú para ellos. Pero claro, eso a lo mejor no significa que coman aparte. A lo mejor comen todos en el mismo comedor, pero ellos con un menú kasher de estos, o kosher, o como se llame esto. No, kosher se llama bien por los judíos, ¿no? Ellos como lo llaman halal, ¿no? No, haram creo, sí, claro, lo que no puedes hacer es harams. Pero, bueno, no sé, haram, ahora lo busco. Haram o haral o algo así, ¿no? Porque ellos tienen que preparar la comida de una forma especial también, ¿no? Esta gente. Haram es prohibido y kosher es para los judíos y para estos es kasher, también kasher. Kasher puede ser, casi la misma palabra. ¿O? Yo creo que es. Sí, puede ser. Bueno, en fin. Sí, yo creo que, bueno, aparte de no comer cerdo y tal, tienen 4 o 5 leyes así más que por lo visto, si son religiosos, tienen que mantener. Y yo diría que los colegios hoy en día están introducidos, si no en todos, en buena parte de ellos han introducido ese tipo de comida, creo, para ellos. ¿eh? Y en mi época, sin embargo, no. En mi época no reclamaban ni me consta que los amiguitos míos comían, digamos, diferentes platos que los nuestros. A lo mejor si había cerdo no lo tocaban, puede ser, pero no recuerdo nada especial en ese aspecto. O sea que eso sería un primer cambio, que es signo de lo que uno quiera ver. Puede ser simplemente una cosa normal o te lo puedes tomar como ya el comienzo del fin de la civilización grecolatina, etc. No lo sé. Es un poco, eso son cosas para discutir largo y tendido. De hecho, hay discusiones en Francia sobre estos temas, ya os podéis imaginar, pues bastante kilométricas. Luego, la Francia que yo conocí, por ejemplo, el colegio. Halal, para los musulmanes es halal. Es halal, ¿verdad? Halal. Y los otros, kosher o algo así. Sí. Pues luego lo que sí me llama la atención por los debates que oigo en Francia, que ha pasado como en toda Europa, que el nivel del colegio ha bajado muchísimo, por lo visto. Yo recuerdo un colegio, por ejemplo, de verdad os lo digo, y era un tema, y era un barrio muy normal tirando a pobre, y era colegio público, y había una excelencia, se nos exigía una excelencia bastante alta, a los alumnos, eso sí que lo recuerdo, muy severos, incluso diría que hasta victoriano, porque me acuerdo de castigos corporales, nos sometían a castigos corporales, bastante fuertes además, os lo digo de verdad, o sea, a mí me llegaron a arrear bastante fuerte, varias veces los profesores, y no solamente a mí, y había una exigencia de excelencia. De hecho, recuerdo una cosa, Bruno, que es muy curiosa, que decía, imposible, c'est pas français. O sea, cuando tú veías que no podías conseguir hacer algo, te venía el profesor muy severo, te decía, imposible no es una palabra francesa. Como diciendo, a mí no me digas que es imposible hacer esto, lo haces. Y esto era una marca de excelencia que yo diría que se ha perdido, ¿no, Bruno, todo esto? ¿O qué? Oh, yo no sé, no. Yo con colegiales yo no estoy en contacto más que, bueno, por Discord, que es una red social, ahí hay mucho
mucha gente joven, pero que ya ha salido un poco de la adolescencia y que anda por la juventud, ¿no? Alguno puede haber de 18, pero de más una edad mayor que los 18 años, ¿no? Entonces tampoco, digamos que la educación francesa es un apartado que es de los que menos manejo. Yo por debates, ¿eh? Y porque tengo un amigo todavía de infancia que todavía tenemos contacto, que es profesor de economía. Lo que pasa es que sí es verdad que trata con chavalería más grande, como dices tú, 18, porque está en la universidad, él es profesor de universidad, ahí en París. Y trata con chavales más grandes. Pero bueno, él tiene contacto con profesores que tratan con chavales más jóvenes. Su mujer, de hecho, es de primaria, es profesora de primaria. Y una vez que cené con ellos, me comentaban eso, que el nivel había bajado bastante, pero bastante. Y que hoy en día se exigía muy poca, bueno, se exigía poco en general, porque el nivel había bajado mucho y que el colegio que yo, digamos, había disfrutado, bueno, yo y mi amigo, claro, porque tiene la misma edad que yo, más o menos. Hoy en día, este nivel se encuentra en colegios elitistas, me decían. O sea, tienes que pagar mucho dinero para tener una educación como la que yo tuve hace 40 años. O sea que se ve que era consciente de ello, claro, de que era algo tan bueno. O sea que el colegio de la République en aquella época era algo serio, digamos. Era algo serio. Y hoy en día pues ha bajado mucho. Y hoy en día se suele hacer la comparación entre las universidades españolas y las de, yo que sé, las de Europa, ¿no? Pero aquí se hace la misma comparación entre las universidades francesas y las angloparlantes, anglófonas. O sea que no está a la orden del día la excelencia. Eso yo creo que es un fenómeno general. Y bueno, y es cierto que, a ver, se nota, pero se nota. ¿En qué sentido? Se nota en que también es que hay otras vías, ¿no? La educación va por otras vías. Yo creo que también eso es un fenómeno que vale, sí, la gente igual sale menos preparada del colegio. Bien, de manera menos rigurosa. La disciplina no es tal que antes. Pero tienen otras herramientas, tienes otros instrumentos. Y aquí quiero decir, los excelentes de hoy en día yo creo que no tienen nada que envidiar a los excelentes de antaño. Lo que pasa es que se les pide de otro modo, o sea, es de otro modo, no es tan disciplinario, sino que es más salidas al mercado. Aquí cada uno se tiene que gestionar la información como pueda, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo creo que es un fenómeno general, o sea, tampoco es algo francés. Aquí, bueno, obviamente, luego está el choque cultural, ¿no? Es decir, cuando tienes en clase a la mitad del alumnado que te va a decir que no hay evolución, que la vida, que la teoría de la evolución es falsa, pues obviamente, claro, y hay temas que ya no se tocan igual y hay temas que demás, pero, claro, y eso ya es un caso más particular de aquí quizá. Pero bueno, eso también puede relanzar la polémica y yo creo que Francia tiene esa virtud de que aquí se discute, se discuten cosas. O sea, hay una discusión que se puede encontrar, por ejemplo, en redes sociales, en YouTube o en Discord, que quizá en España falte, más que nada porque no tenemos los elementos, o sea, porque aquí no hay, o sea, allí en España o en el mundo hispano, no es un tema del que hablar. Los musulmanes hispánicos no es un tema. No, es como si no existiera ese tema. No te vas a encontrar a gente en los medios que sean de etnia magrebí, no te los encuentras, o muy raramente. Yo que sé, Pablo Iglesias tenía una relación con una marroquí, creo, y así, cosas así, que si la reina Leonor está con el príncipe marroquí, historias de esas, pero son cosas muy, o sea, que nadie conoce a la tía con la que se lió Pablo Iglesias, nadie conoce al príncipe de Marruecos. Aunque cada vez
siendo cada vez más frecuente, ¿no? Que encontrarte pues con españoles que han nacido en España, vaya. Que nos falta, no es porque no haya musulmanes, sino porque los musulmanes que hay en España son de primera generación o de primera y media, como mucho. Entonces todavía no se les conoce, y sobre todo pues porque están muy recluidos, ¿no? Están muy restringidos a las grandes ciudades. Entonces, y sobre todo y Barcelona se conoce bien en Cataluña. Quizá en Cataluña hay algo más de esto, ¿no? O sea, que haya gente, personalidades públicas de origen musulmán. Eso igual en Cataluña más, igual en Andalucía un poco también, pero no más allá, sí. Sí, claro, es un fenómeno muy francés, porque claro, por número y por la antigüedad que hace que están ahí, sí que es verdad que ahí en Francia empieza a haber muchos personajes que salen en los medios de comunicación, tanto masivos como YouTube y redes sociales en general, y empiezan a salir muchos, sí, mucha gente que ya son a lo mejor de tercera, de cuarta generación, franceses por lo tanto, pero que hablan desde una perspectiva de magrebí. Y la Sí, verdad es interesante. y un francés, es decir, gente que les dice, incluso gente que te van a decir que, que hay un islam francés, que ellos no son magrebíes, o que si lo son, bueno, sí, pero no por cuestiones nacionalistas, que ellos son musulmanes, primeramente, que son musulmanes franceses, Sí, o es verdad. incluso magrebíes, pero que son franceses pura y duramente, y tanto más cuanto que el Islam no tiene vocación a recluirse, yo qué sé, como mucho a la Meca, ¿no? Porque hay que ir todos los años y todo, bueno, no todos los años, pero no hay lugar, o sea, toda la tierra debería de ser musulmana, con lo cual no son fetichistas, no son nacionalistas a aunque hay mucho de eso, ¿no? Aunque hay mucha explicitación de yo soy argelino y cuando no en la boda siempre van a salir en recua, en fila de coches, ¿no? Por las calles, que todo el mundo le escuche sus claxons con sus banderas argelinas o marroquíes, eso sí, pero ya está, ahí se queda. Y también van a hacer mucho este juego antinacionalista francés, Francia no es nuestra nación, pero no necesariamente porque nuestra nación sea Argelia, sino porque Francia es católica y bueno, y todo lo que se quiera y demás, ¿no? O atea, lo mismo da. Y entonces eso se ve mucho en el fútbol, por ejemplo, jugadores que no van a la selección como Benzema, que aquí ha habido mucha movida con eso, ¿no? Sí. Benzema es de Argelia y claro, y no. Y ahora también se ha ido a Arabia Saudí, como tantos jugadores de fútbol, ¿no? A retirarse. Y allí también ha hecho algunas declaraciones al respecto, ¿no? Como que, bueno, este está más fuera que dentro, no es francés, pero no porque no sea francés, sino porque el concepto de Francia, como a la izquierda española, que el concepto de España no le cabe en la cabeza, por mucho que no puedan ser más españoles, son lo más españoles, vale, pero el concepto no les entra en la cabeza. Entonces hay gente musulmana en Francia que no pueden ser más franceses, pero son musulmanes franceses. Y no son musulmanes argelinos, son musulmanes franceses de origen de donde se quiera, pero que son anti-Francia en ese sentido, ¿no? Un poco que son. Porque el concepto de Francia no les entra en la cabeza. Sí, eso está muy apuntado por tu parte, porque es un fenómeno muy francés. De hecho, o sea, es un fenómeno que ocurre mucho ahí y solo ahí, yo diría, porque la emigración, a mí al menos no me consta, la emigración de musulmanes en Alemania o en cualquier otro país, no sé si es tan anti del país como un francés puede ser antifrancés. Es decir, un Claro, francés ya. musulmán puede ser antifrancés, no lo sé. Igual es un fenómeno global, ¿eh? Habría que analizarlo más a fondo y tendría que tener contactos en Alemania o lo que sea. A ver, tienen problemas también, me consta, de algún atentado yihadista y tal, pero claro, eso es un apartado. Además, los atentados yihadistas tienen orígenes muy diversos y a veces no se sabe bien cómo atacan, por qué atacan y con qué objetivo, ¿no?
pero otras veces sí que queda claro, porque lo dicen ellos mismos, ¿no? Que es por tal cosa, o por tal otra, o por tal, por el Mahoma, por el dibujo. Pero otras veces atentan y tampoco sabes muy bien por qué han atentado, ¿no? Y luego ese fenómeno se da a lo mejor en esos tipos que atentan o que cometen algún tipo de delito reivindicando su islamismo. Pero fuera de ahí, no sé si un turco alemán reivindica digamos, su ser musulmán por encima de ser alemán. No lo sé, ese fenómeno se da en Alemania, por ejemplo. No me consta, no sé si a ti te consta. Porque no hubo colonización alemana. Yo creo que viene por ahí, porque en Francia la gente vino aquí por la colonización y la descolonización. Ahí ese fenómeno no ha sucedido. Entonces, igual no son, allí en Alemania, igual no son, no sé si son muy, igual no están tan bien integrados, porque por ejemplo en Suecia, yo creo que están muy mal integrados. Igual, incluso peor que en Francia, en Bélgica o en tal. Están mal integrados, muy mal integrados, o en mayor porcentaje que en Francia, pero no tienen ese odio al país que los ha acogido, porque se les ha acogido sin mayor historial, sin mayor historial. Aquí en Francia, sin embargo, se les ha acogido tras una guerra directamente en Argelia, la guerra hasta el 68 por ahí, o el 60, bueno, hasta cuando fuera, 62. Y claro, y eso lo cambia todo. Eso, y la presencia francesa en África, en el Sahel, porque ha continuado hasta actualmente. En el Sahel no ha habido una guerra entre Francia y demás, ¿no? Y Mali, ¿no? Pero su presencia francesa militar ha seguido hasta hace unos pocos años, hasta hace unos momentos. Sí, es verdad que pueden ir por ahí los tiros, porque claro, sobre todo, y además es verdad que la inmigración magrebí francesa es de origen argelina en su mayor parte, no toda, ni mucho menos, pero yo cifraría un 60% a lo mejor, o sea, algo bastante alto. Luego me parece que un 20% lo componen marroquíes y el resto pues de cualquier país que se os ocurra del norte de África, o sea, cualquiera, de verdad que cualquiera. Y luego hay un porcentaje mucho más bajo, diría yo, de musulmanes que vienen a lo mejor de Irán o de refugiados políticos, suelen ser, además de esos, de Siria, de países así, un porcentaje muchísimo menor. No me consta que haya una migración afgana o pakistaní demasiado grande, los habrá, pero no me consta que sea demasiado grande. Así que básicamente los forman los argelinos, sí, claro, y que Algeria y Francia tienen un contencioso ahí bastante importante en la historia y una guerra, de hecho, una guerra importante que se cobró muchas víctimas y que además tuvo un traslado de población importante cuando ya Francia se rindió, entre comillas, porque entre comillas lo digo porque fue muy curioso, porque Francia tampoco puso toda la carne en el asador, es decir, pasó un poco como España en la famosa derrota de Anual, esa o no sé qué, ahí en Marruecos, ¿no? Digamos que las potencias es como lo de Vietnam. Eso me hace ir a Vietnam, ¿eh? Ahora hago una digresión, pero creo que puede ser interesante para la gente. Porque hay un error. Mucha gente dice, y eso nos perjudica mucho a Europa, porque desde esos países nos ven como débiles y ven a Estados Unidos como débil por haber, soi-disant, entre comillas, perdido esas guerras. A ver, no se perdieron esas guerras realmente. En realidad yo he oído mucha literatura militar y he leído alguna cosa sobre ello. Y realmente no es perder la guerra, es, digamos, no sé, hubo un momento que la guerra empezó a costar caro y hubo un momento que tienes que tomar una decisión en la cual tienes que implicar realmente una serie de recursos del país para ganar la guerra y tienes que elevar el nivel de violencia a un tal punto que ya deja, o sea, es contraproducente en todos los sentidos, digamos, ya empieza a haber una, moralmente, éticamente y de coste económico empieza a ser aberrante, digamos, ¿no? Lo que tienes que gastar y lo que tienes que arriesgar, etcétera. Y entonces paran. Pero realmente, si ya os podéis imaginar que si Estados Unidos se pone a fondo a ganar la guerra de Vietnam, la gana. Ya os lo puedo asegurar yo que la gana. Aunque sea por cabo técnico. Es decir,
bomba atómica, hablando claro, igual que hicieron en Japón. Es decir, lo que pasa es que el coste es tan elevado, moralmente, éticamente, etcétera, que no se hace. Y Francia igual, si pone toda la carne en el asador en aquella época, que eran 4 desarrapados en sandalias con fusil, al final, los que se enfrentaban a un ejército regular. Evidentemente que gana Francia, está más que claro. Lo que pasa es que el coste es tan elevado que no se va a fondo. No se va a fondo con esas guerras y no se ganan porque no se quieren ganar. Actualmente tenemos un ejemplo de lo contrario, que por eso está armando tanto escándalo, que es Israel contra Hamas, por ejemplo, ¿no? Que ellos sí están yendo a fondo y ya veis el coste que les está suponiendo moralmente, éticamente, etcétera, ante la ONU, ante todo. Es decir, ellos sí que están poniendo toda la carne en el asador para ganar la guerra de verdad y ya veis el coste. Y Obviamente. Francia y Estados Unidos no quisieron entrar ahí, no quisieron hacerlo tan a fondo, pero tampoco tenían el nivel de exigencia y de supervivencia que tiene Israel. Es decir, claro, el problema tampoco era de la misma magnitud. Francia, al fin y al cabo, estaba en un territorio que de verdad estaba ocupando, además, que le excedía, o sea, que le sobraba, y sin embargo Israel está en el único territorio donde puede residir y no le sobra ninguna parte del territorio, al revés, le falta. O sea, que decir que es un problema totalmente distinto. Pero hago la comparación en el sentido de potencia, de un ejército preparado, regular, puede llegar muy lejos, pero claro, a veces conviene llegar, a veces no conviene llegar. Eso es lo que quiero daros a entender. Son ejemplos, obviamente, que son postguerra mundial, y lo que pasa con estas guerras es que se suelta lastre, pues primero, porque el imperio ya se ha demostrado que es caro, que sale muy caro el imperio, a no ser que como Estados Unidos tengas la moneda, tengas la liquidez mundial y entonces lo que haces es hacerle pagar tus guerras a otros. Entonces son los demás los que lo hacen, porque Vietnam no sé cuándo acabó, en el 70 y no sé qué. ¿Y cuándo surgió lo del... cuándo acabaron con lo de Bretton Woods? Es decir, Bretton Woods es que el dólar no está ligado al oro, ¿no? Pues A partir coincide en el tiempo, diría Bruno. Coincide en el tiempo con la guerra de Vietnam, diría. Claro, entonces quizá venga de ahí el hecho de que llevamos un buen rato pagándole a Estados Unidos sus guerras, ¿no? Y quizá igual tomaron esa decisión por ese entonces, no sé. En cualquier modo, hay veces que hay que soltar lastre. ¿Por qué? Porque si no suelta lastre Francia ¿Quién ganó la independencia en Argelia? La ganaron el FLN, el Frente de Liberación Nacional, que no eran, por entonces no había ese fenómeno integrista musulmán. Lo que había por entonces era un fenómeno nacionalista de izquierdas, apoyado por la Unión Soviética. Entonces, claro, estaban unos apoyados por la Unión Soviética y si insistes, pues igual la lías. Y para evitar una guerra mundial, pues lo mejor a veces es salirse de ahí. Pisar el freno, claro, pisar el freno y tirar para atrás. Porque claro, ya os podéis imaginar que, vamos, es que además hay infinidad de debates en la red y tú los habrás visto también. El Rougeron y mucha gente de estas hablando muy seriamente de la guerra y de Gaulle, etcétera, que bueno, que están saliendo documentos, etcétera, que, hombre, claramente podían ganar la guerra a Francia, evidentemente que la podía ganar. Lo que pasa es que el coste era tanto lo político, lo que acabas de señalar, económico, etcétera, etcétera, moral, era muy, muy elevado y no quisieron pagar el precio. O sea, no valía la pena. Y no solo la guerra, sino que el colonialismo, pero tú lo has dicho, o sea, quiero decir, se considera que, o sea, no solo es la guerra, es el mero hecho de colonizar a alguien. Hay diferentes tipos de colonialismo y de imperialismo. Hay imperios que se terminan, que se vuelven exhaustos del esfuerzo que les pide. Bueno, España ha mandado a todos sus hijos pródigos a América. Quiero decir, España está agotada de tanto dar. Es como un donate de sangre, ¿no? Que se quede exiguo, ¿no? Claro, sí. Entonces, eso, a ver, no se trata de embellecer aquí la cosa. Oye, ya. Misionarios, pero qué buena gente, somos santos, somos mártires. No es eso. Si al final siempre vas a encontrar las
la industria que funcionaba gracias al imperialismo. Siempre hay una industria y siempre hay un flujo enorme de dinero y tal. Pero en el caso de España, ese flujo enorme sirvió para lanzar el capitalismo europeo, y que se sepa hasta el día de hoy, no fue España la que el gran beneficiado. Claro, eso pasó por otras vías y demás. Y el dólar talero, el real de A8, estaba montado sobre el real de A8 y viene la palabra, viene de talero. Talero creo que era una palabra española también para la peseta de la época. No sé, no tendría que buscarlo, ¿no? Entonces, pero estas historias, ¿no? Y en Francia, pues un poco igual, porque Francia como tal, ya desde los comienzos de la colonización a finales del siglo XIX, ya había muchas. De hecho, es curioso porque es la izquierda la que coloniza, no es la derecha. Es la izquierda francesa, los que quieren civilizar y aportar elevar al hombre, pues no sé, sería inferior, ¿no? Para ellos, para que se volviera pues igual a nuestro nivel, ¿no? Y es la izquierda la que pretende tal, y se desangran, y se ve desde el principio de que, pues, no sé, bueno, esto igual es otro apartado, ¿no? Hubo una movida en Panamá, el crash de Panamá o no sé qué, donde hay un montón de franceses perdiendo su pasta. Pero eso está también relacionado con el colonialismo, ¿no? O sea, quiero decir que había una fuga de capitales enormes para todo, para infraestructuras, porque las infraestructuras de Argelia la mayor parte son de la época francesa. En las infraestructuras del Congo, la Bélgica, que se le ha criticado mucho en el Congo, sobre todo en los primeros años, que sí que fueron, vamos, un despropósito, pero todas las infraestructuras que quedan en el Congo son belgas. Entonces, en cierto momento hay que decir, cuidado, ¿vale? Pero no sé, o sea, lo bueno y lo malo, ¿no? Claro, claro. Sí, es verdad, es verdad. Además, bueno, hay que reconocer que, claro, no toda la colonización, no toda la historia de la colonización, claro, ahora es que historia wokista, ya sabes tú que bien, en el sentido de que vuelve a poner en cuestión cosas que se daban demasiado por hecha, digamos, de forma demasiado fácil, ¿no? Y ha abierto debates interesantes, pero también hay mucha demagogia en el wokismo, es decir, también hay una especie de obsesión de enfocar todo ese tipo de temas, sobre todo cuando hablamos de colonialismo, de una forma siempre negativa, y claro, y todo no fue negativo, es que nunca, la acción humana nunca es todo una cosa o todo la otra, es decir, siempre hay algo de positivo a pesar de. Y entonces, claro, evidentemente hay herencia cultural, hay herencia de infraestructuras, hay herencia mercantil, hay herencia de todo tipo, incluso hasta el conocimiento de dónde están las materias primas en sus países es gracias a Francia, gracias a, en caso de África, ¿no? Y si no, no sabrían ni dónde tenían el petróleo, quiero decir. O yo qué sé, o los minerales preciosos o minerales a secas, hierro, etcétera. Bauxita, el caso de aluminio. Es decir, todo eso al final es una herencia europea, lo quieran o no. O sea, quiero decir, que lo podrían haber hecho solos, sí, pero a lo mejor hubieran tardado 500 años más en hacerlo solos, yo qué sé. Se aceleró el tiempo gracias a los europeos, ¿no? Así que tampoco es que, claro, y luego desde una perspectiva histórica, si tú nos ponemos a mirar el tema de la esclavitud, etcétera, pues que, claro, eran prácticas habituales. Es que, claro, y lo que tú has tocado, el racismo del cual hacía gala la izquierda francesa, la Ilustración incluso, sí. Es que no se planteaba como racismo en aquella época, se planteaba como algo normal. Quiero decir, no era ser racista, querer ir al revés, se planteaba como un acto bueno, ir a civilizar gente que se consideraba que no estaban civilizados, pero se consideraba que no estaban civilizados no de una forma con mala leche, con racismo, sino que la gente inocentemente pensaban que de verdad estaban deseando que fuéramos a educarlos. No, que simplemente se pensaba que nosotros nos habíamos civilizado, o sea, con la Revolución Francesa, los revolucionarios están a civilizar a los franceses, a los del antiguo. Pero estaban convencidos de una forma de verdad auténtica, o sea, no estaban en plan mala leche
voy a civilizar el negrito. Eso, de hecho, ese tipo de racismo es más casi de ahora, o sea, del siglo XX para adelante, que hay una especie de conciencia pervertida, ¿no? De decir, o sea, que hay gente que de verdad se creen que son inferiores porque son inferiores. Pero esto lo llevó el nazismo, de hecho, lo llevó, digamos, el racismo ese alemán, fue el máximo exponente, no el único, el anglosajón también, pero me refiero el que lo llevó a máxima potencia. Pero realmente yo dudo mucho que esta gente, y sobre todo la Ilustración francesa, que era, digamos, la protoizquierda, dudo mucho que lo hicieran con ese ánimo, lo dudo mucho. No digo que alguno no lo pensara, pero lo dudo mucho que fuera el ánimo general. Había un ánimo de verdad de ilustrar, de ir a civilizar, de ir a repartir la ilustración, la luz, a los pueblos del mundo. Sí, sí, era auténtico. Y lo diría que lo hacían con toda la buena fe del mundo. Y era idealismo. Hablamos de la palabra civilizar, ¿no? Vamos a ver, civilización, ciudadano, es decir, es con la Revolución Francesa como surge la palabra ciudadano. Es decir, que se estaba más que estaban urbanizando, ¿no? Urbanizando, volviendo pues las reglas un poco del pensamiento de la Ilustración y demás, extendiéndolas no solo a los, bueno, ya lo habían hecho por toda Europa, porque llegaron a Rusia los franceses, eso. Y entonces ese racismo no es un racismo, digamos, secundario, porque es un paternalismo, Sí. Te voy a enseñar a pensar, ¿no? O sea, Sí, correcto, correcto. Sí, sí, incluso yo creo que sobra hasta la palabra racismo, sí. Los wokistas la quieren utilizar porque están, en ese aspecto están muy equivocados, porque lo enfocan todo desde una perspectiva actual y desde un idealismo también de ellos, un poco, a mi juicio, equivocado. Y realmente es verdad, la palabra adecuada sería paternalismo. Yo creo que lo hacían con un rollo paternal, con amor paternal, de hecho, yo diría incluso. Era realmente como educar un hijo. Ellos iban ahí a educar a esta gente, a hacerlos ciudadanos, correcto, a liberarlos incluso. Que para mí que iban con la idea hasta de liberarlos, de verdad. Liberarlos de las supersticiones, de sí. las chorradas. Sí, sí. Sí, no, al menos era la idea o la dinámica. O sea, sin eso no lo habrían hecho. Sin eso no lo No, no, habrían no, hecho. está clarísimo. ¿No? Yo lo veo clarísimo. Y ahora pues la revisión histórica lo quiere ver de otra manera. Pues, que lo intenten ver de otra manera, pero vamos, que me gustaría revivir una persona de aquellos tiempos y yo creo que diría exactamente lo que estamos diciendo nosotros. Iban con el ánimo paternalista de verdad de ir a esa pobre gente a abrir los ojos, a dejar que fueran esclavos incluso, al revés, a liberarlos. Y en ese caso tenías a la derecha que se oponían en general a la colonización, pero porque, o sea, y la derecha eran los verdaderos racistas, pero en un sentido sin el apelo peyorativo, eran los etnodiferencialistas, como dice Bernard Lucan, un africanista francés, ¿no? Que dice que bueno, la derecha siempre ha sido etnodiferencialista. Es decir, que o estaban o se oponían a la colonización o la hicieron de otra manera. Y el ejemplo es en Marruecos. Francia estuvo en el protectorado de Marruecos. El protectorado francés de Marruecos, que además al principio se lo compartía con España en el Rif y demás, pues ahí pusieron a un tal Lyautey, Liao Tai. Es que el francés aquí lo pronuncia así y a ver cómo lo buscan en la audiencia. Liao T-I Tai, T-A-Y. Lyautey, pues este era un general o tal de la Armada francesa, del ejército francés, y respetó todas las instituciones del Reino de Marruecos, que es un reino multisecular. Claro, Marruecos no se volvió provincia francesa como fue el caso de Argelia. Argelia fue una provincia francesa como el Sáhara española y así, ¿no? O sea, o como Guinea Ecuatorial, es decir, y se intentó aplicar pues todo lo francés, menos el catolicismo, que ya había sido dejado un poco de lado, ¿no? Aunque había muchos misioneros que fueron a aportar su labor, ¿no? Pero digamos, toda la infraestructura francesa de la mentalidad de la República se intentó traspasar allí a Argelia.
A Marruecos no. A Marruecos fue más bien la derecha la que se ocupó de llevar a término, digamos, la ocupación o el protectorado marroquí. Y no hay ninguna rencilla. No encontrarás a un marroquí, es más, o sea, los marroquíes no guardan rencor a los franceses. Más bien, bueno, pues incluso pueden agradecer pues el conocimiento, la lengua que aportan los franceses, la utilizan en todos los dominios científicos y demás. O sea, no hay esas rencillas, hay mucho intercambio y hay cierto conflicto, enemistad entre marroquíes y argelinos, porque los argelinos es como ¿cómo decirlo, no? Los argelinos es como el niño de papá, ¿no? O de mamá, Francia, pero que salió rana. O sea, y Marruecos es como el niño que se salió rápido de casa, pero que vuelve niño pródigo, ¿no? Hijo pródigo. Es un poco así, ¿no? Hay un poco esos complejos familiares extraños que vuelven la cuestión bastante más detallada y bastante más compleja de lo que se puede pensar también, de decir, bueno, aquí Francia está de un lado Francia y está de un lado África o los moros y luego los negros. No, no, es más complicado, es más complicado. Negro, África negra en Francia, pues es muy diversa. No encuentras, no son los negros de Francia, no encuentras una unidad entre los negros de Francia. Y cuando encuentras unidad es más bien una cosa de propaganda que se han montado ahí sobre esta propaganda woke, pues un poco como Black Lives Matters, y son gente, curiosamente, que viene de etnias de Mali y de por ahí, que eran esclavistas. O sea, los traorés son esclavistas de Mali. No lo olvidemos. O sea, que no tiene, o sea, no tiene recorrido. No tiene recorrido. Eso de venir aquí dando elecciones, eso no tiene recorrido. Entonces, digamos que la cosa no es tan sencilla tampoco para decirse. O sea, si aquí intentamos aportar una comparación entre los casos de Francia y España, no es para decir en Francia está repleto, vamos, en Francia nos van a conquistar y en España todavía no, pero ya, no, es para decir, no sé si el Islam nos conquistará o no, no lo sé, pero no es tal y como pensáis, las cosas son más complejas, son mucho más complejas y ver la complejidad de cada caso, ¿no? También, pero claro, esto habrá que intentar abordarlo durante... Intentaremos porque hacer... además, como bien dices tú, aquí además hay un fenómeno migratorio, pero en España también es muy complejo el fenómeno migratorio y hay que desgranarlo finamente, poco a poco, porque aquí claro, aquí hay como dos grandes corrientes. La corriente del norte de África, que también nos ha afectado, y además más en Cataluña que en cualquier otra parte de España, diría yo. Y luego está la corriente sudamericana, que quieras que no, hay una corriente migratoria. Por ejemplo, yo hace poco fui a Madrid y me quedé bastante asombrado de la colonia creciente que hay en Madrid de gente de América Latina, quiero decir en general, porque sudamericano sería mal decirlo, porque además hay más dominicanos quizás y más caribeños, digamos, en general, que incluyendo los cubanos, evidentemente, que son de hecho una de las mayorías, una de las etnias mayoritarias o países mayoritarios, pero luego hay mucho colombiano, muchísimo venezolano últimamente, mucho venezolano, y argentinos, evidentemente, siempre los ha habido y los hay de forma estable, con un crecimiento, yo diría, exponencial, pero controlado, porque son muy de ida y vuelta, además, los argentinos a veces están aquí para siempre, otras veces ya no, otras veces se reparten entre los dos países. Y en definitiva hay dos corrientes que por ejemplo la corriente americana en Francia la hay, pero de una índole totalmente distinta porque viene más bien de los departamentos y viene de un sitio muy localizado que es el Caribe, de la Guadalupe y 4 islas más que son francesas. Pero sin embargo en España es muy diversa, de muchísimos países de América y además es muy diferente a la francesa y ha dado o está dando a España un colorido y unas especificidades muy diferente a Francia, muy distinta. Y luego, sin embargo, se está mezclando además, que eso sí que es una peculiaridad muy española, con la inmigración de otras partes del mundo, que la hay y mucho, y además, curiosamente, aquí, por ejemplo, tenemos del Indostán, tenemos una migración creciente,
que a mí siempre me ha sorprendido porque no entiendo el Indostán que viene a hacer aquí a España, pero bueno, porque no tenemos ninguna liaison especial que a mí me conste. Porque lo has visto tú en tu Es que no, la hay, lo constato diariamente, al menos aquí en Cataluña, y además me di cuenta que en Madrid también hay una cierta, además, tipología de tiendas que llevan ellos. Es decir, hay una especie de badulaque a la americana, a lo que salía en Los Simpsons, y hay una infinidad de badulaques y todos son pakistaníes, todos. Y es bastante curioso, hay una migración pakistaní, concretamente, aquí en Cataluña y me consta que en otras partes de España, bastante fuerte. Luego tenemos la corriente china, muy curiosa también, una inmigración china, comerciantes que además cogen naves gigantes y hacen comercios gigantiscos, o sea, quiero decir, de baratijas, pero gigantescos. Y todo eso da una amalgama muy curiosa a la España actual del siglo XXI y inesperado, si te digo la verdad, por mí. Jamás me esperé ese tipo de migración cuando vine a vivir aquí. No era ni siquiera imaginable en aquellos tiempos. Era una cosa de películas americanas, por ejemplo, que veías en Nueva York o veías en las películas que... Pero nunca te imaginabas que iba a acabar pasando aquí en España. Y eso nos confiere aquí a España unas peculiaridades también bastante curiosas y bastante peculiares y muy diferente a Francia. O sea que, es decir, tenemos cosas en común, pero a la vez cosas muy distintas, ¿no? En el tema migratorio. También interesantes de abordar, me imagino, con el tiempo. Interesante de abordar. Porque nos confiere unas especificidades distintas. Es decir, que la problemática que va a haber en España se va a ver, por una parte, me imagino que atenuada, porque la composición migratoria es como más diversa y al mismo tiempo nos va a conferir una protección, entre comillas, es decir, que claro, al tener una inmigración latinoamericana tan grande, de alguna forma los latinoamericanos sí que vienen a reemplazar, pero de forma positiva, entre comillas, positivo todo. Sí, para reemplazar a España. Claro, si viene aquí mucha gente de los que vendrán, porque África con la población que va aumentando y demás, los que vengan no tendrán que ir contra los españoles, sino contra los españoles y contra los iberoamericanos y demás. Quiero decir, ya no será solo contra los españoles que tendrán que... Porque aquí tenemos esa población que eso sí que se integran de verdad. Quizás no la primera generación, siempre tiene más dificultad la primera generación. Pero la segunda está totalmente, pero cuando digo totalmente es totalmente integrada. Es decir, por mucho que tengan una tez, pues un poco, digamos, de los indígenas originarios de América, evidentemente algunos vienen con su tez y con su tono de piel, que claramente tú ves que no es caucásico español típico. Pero hablas con ellos 2 minutos y vamos, o sea, es español por los 4 costados, tanto de costumbres como de habla, como de todo. Pierden hasta el acento de sus padres, es decir, y realmente son, claro, culturalmente es que son hispanos, son españoles, es decir, no hay más. Y cuando viven aquí en España se transforman en españoles inmediatamente, los hijos, la segunda generación. Así que tenemos un reservorio ahí de españoles que evidentemente esos estarán siempre a muerte con nosotros. De hecho, el ejército español, en su base, la soldadesca, yo diría que me atrevería a decir un 40% tranquilamente, un 30 o 40% está compuesto por latinoamericanos. Sí. O sea que realmente ahí tienes la prueba fehaciente de que tenemos un reservorio de población dentro de la migración que está totalmente integrada. Fenómeno que en Francia, por desgracia, no está ocurriendo. Es decir, no es una migración que va a la contra del nativo, digamos, ¿no? O que de alguna forma no se está mezclando de forma adecuada, ¿no? O sea, no se está integrando de forma adecuada y entonces se está superponiendo unas capas que no sé cómo gestionará Francia a la larga. Evidentemente, estamos generalizando. Luego, evidentemente, que hay gente totalmente integrada también, en Francia de norteafricanos. Integrados, pero totalmente, de forma absoluta. Incluso hasta en el laicismo. Pero no son mayoritarios, desgraciadamente, ahí. Sin embargo, aquí sí que es mayoritaria la integración latinoamericana. Fuera de algún reducto galo de estos, quiero decir, hay algunos reductos que veo de latinoamericanos que no se integran porque vienen con, a veces también con la religión esa rara que traen de ahí, el evangelismo
Bueno, y las maras, Las maras, los de las maras, y estos vienen con sus peculiaridades, pero son minoría, no son la mayoría. La mayoría se integran perfectamente. La mayoría sí. Luego hay una minoría que no, que incluso delinque, exacto, que vienen aquí a delinquir básicamente y a formar unos especies de sectas, pero estos son minoría, afortunadamente, no son mayoría, ¿no? Y ahí sí que tienen sus peculiaridades, incluso mantienen casi forzadamente un acento de ahí, como que no quieren ni hablar bien el español, aunque hayan nacido aquí y sepan hablar español perfectamente, pero de forma forzada, diría yo, mantienen una especie de jerga americanizante, así, o sea, una cosa rara, así, pero vamos, yo diría que son minoría, claramente, diría yo. Minoría ruidosa, como siempre, porque es violenta, pero vamos, no creo que sea un problema para España en el futuro, la verdad. La verdad. Cosa distinta es la migración norteafricana en Cataluña, que está cogiendo tonos muy parecidos a las de Francia. Los matices Peligrosamente parecidas. norteafricanas, sí, claro, sí. Sí. Sí, es decir, estamos teniendo los mismos problemas que en Francia, básicamente. De hecho, los atentados de la Rambla Sí. fue cometido por gente que había nacido aquí. O sea que jóvenes de 17, 18 años, nacidos aquí. O sea que esto prueba claramente que vamos a tener problemas muy parecidos a los que han tenido Francia. Y no descarto futuros Bataclanes y futuros Charlie Hebdo en Cataluña. No lo descarto, para nada. Pero bueno, todo eso ya se irá hablando, desgranando y lo iremos mirando. Pero vamos, que sí, o sea, ahí hemos expuesto unas cuantas peculiaridades, ¿no? De ambos países, creo. Que han abierto muchas puertas para indagar ahí, ¿no? Y las Sí. que quedan por abrir, porque me No, bueno, imagino que hablaremos de la historia, etcétera. la idea es un poco aportar algo que no se encuentre en otros canales, porque yo creo que estamos bien situados para hablar desde digamos, la frontera, ¿no? Aunque no nos situemos en los Pirineos, tú un poco más que yo, ¿no? Pero no se trata de la frontera, sino del poder compartir, más allá de que se sea francófilo, francófono, hispanófilo, hispanófobo, no, es porque es cierto que a mí me da un poco de coraje ver que no se ha hecho nada para dos países que llevan un milenio conviviendo y haciéndose la guerra y la no guerra, pero que no hay nada, está vacío Estamos el- como de espalda, ¿verdad? Los dos países están como, son dos vecinos que están como espalda con espalda, en vez de frente con frente, ¿no? Y eso sucede también, bueno, entre Francia y Alemania no te cuento, ¿no? Pero bueno, pero entre Francia y Italia, o vamos, que para mí es bastante indignante. Pero menos, mira, fíjate lo que te digo, menos, yo diría que menos de espalda que Francia y España. Entre Francia y Alemania, a pesar de todo ese odio y guerras, yo diría que se miran bastante de frente, franceses y alemanes. Y italianos y franceses, si no de frente, al menos de perfil. Hay unas uniones culturales, sobre todo Bueno, en la élite, de perfil es una sí, admiración mutua. tienen un perfil, que es la banana azul que llaman, la banana azul, que es donde en Europa se encuentran todas las industrias, Eh, la lotaringia, es el perfil europeo. Eso es. Sí, Hay sí. como se miran un poco más de tú a tú, incluso. Y están como, en la élite, están como bastante unidos. Sin embargo, España y Francia, no sé por qué, hay una insistencia, es verdad, darse el culo. Y nada, estamos ahí de espalda los dos. Tenemos unas relaciones brutales, porque es inevitable. Y una admiración, incluso diría, aunque sea oculta, o no dicha, o no expresada. Pero, Pérez Reverte es un afrancesado, por ejemplo. por ejemplo. Pero es como, ¿sabes? Como el que no quiere salir del armario, tanto en Francia como en España, ¿eh? Porque me consta que en Francia también hay admiración por España bastante. De hecho, hay incluso celos y envidia por la famosa edad de oro que hemos tenido y la conquista de América y la España que nunca se iba al sol. Todo eso los franceses, o al menos la élite francesa que tiene autoconciencia de élite. Pero no,
son tiene una envidia brutal de esa época. No, pero no hay conciencia de celos. Son recelosos, pero no hay celos explícitos. Vamos, con su arrogancia no se permitirían los celos, pero vamos, ni muertos. Bien apuntado, sí, es verdad, exacto. No se permitirían nunca tener los celos, es verdad. Vamos, antes cualquier cosa. Antes muertos. No, es cierto. Pero que me entiendes por dónde voy. Es decir, hay como mucha cosa que nos podría unir y que nos podría hacer que nos miremos de tú a tú tranquilamente, pero sin embargo, no, tienes razón, estamos como de espaldas y quizás muy humildemente tú y yo consigamos aportar algo de pegamento, ¿no? Para pegamento. Da igual si es para abrazarse o para pegarse, eso es lo de menos. Es lo de menos, exacto. El caso es que Francia y España se miren los ojos, ¿no? Aunque sea con odio. Sí. Es la limitación de momento es que, bueno, aquí se hace en español, entonces los franceses no tendrían el privilegio de estar al tanto. Aunque te diré que si hay voluntad, hoy en día está muy fácil, porque es verdad que, mira, yo me estoy mirando vídeos de cualquier parte del mundo porque la inteligencia artificial, que es un programito que te bajas gratis de momento, hace una traducción simultánea de voz. Es decir, tú puedes escuchar un vídeo en tu idioma de forma directa. Es verdad que es un poco ortopédico, porque es una traducción de aquella manera. Pero, sin embargo... Lo he visto pero bueno, y también podemos hacer nosotros cosas en francés. Otra cosa es que podemos hacerlo en francés, ¿no? Otra cosa es que se haga y seguramente igual en algún momento se puede hacer alguna cosa, ¿no? Tengo un canal ahí en francés que habíamos arrancado y que se quedó un poco en... ¿no? Pero bueno. Barbecho, se quedó en barbecho, pero ahí está, creo. Si no lo has borrado... Empezamos en español y listo, ¿no? Entonces, y nada, y por lo menos que yo piense que pueda servir esto, porque igual no sé, tu canal lo permite, ¿no? Pero igual no, la gente que hay ahora mismo igual no es lo que busca. Pero poco importa porque los que lo busquen lo encontrarán y que estén en el canal y puede venir nueva gente viendo que hay una nueva sección que trata de esto, ¿no? Intentaremos que sea una sección, o sea, que lleve la portada, la carátula, que se vea, este es el vídeo de esto, aquí se habla de perspectiva franco-española o hispano-francesa y demás, al menos en el de fondo, ¿no? De fondo, tener eso de fondo. ¿Y por qué? Porque que se tenga en cuenta que hay gente que vive ambas realidades de bastante cerca y a la que no le gusta que hacer como si nada. O sea, no, España no vive en una burbuja y Francia tampoco. Y yo lo digo, tú eres francés. Tú lo dirás en tanto que francés y en tanto que español. Yo no lo digo en tanto que francés, pero casi. O sea, yo llevo pasando 10 años viviendo mi vida en francés. Mi vida en francés. Y aquí no hay ni traición a la patria ni nada por el estilo. Yo os odio a todos por igual, a los franceses y a los españoles. Entonces, no, os odio por igual. Entonces, no hay nada de eso. Es simplemente que había que hacerlo y yo creo a ver qué sale, no sé. Sí, yo creo que es una cosa que va a salir interesante, claro que sí. Y estoy contigo. Evidentemente hay mucha gente de mi canal que igual no le va a interesar, pero bueno, hay otra mucha que yo creo que sí, porque es un canal ecléctico. De hecho, el que entra en mi canal sabe que se va a encontrar cualquier cosa, se puede encontrar, porque mira, el otro día me dio un puntazo y hablé de la canción Zorra, por ejemplo. Sí, y para más de uno, pues sería muy inesperado por mi parte, porque fliparían, dirían. Shakira. Es la de Shakira, ¿no? ¿Eh? Es la de Shakira, si no me equivoco. No, es una cosa nueva que ha salido para Eurovisión. Una tipa que ha ganado el Benidorm Fest. El Benidorm Fest viene a ser como el show ese que hacen en Rimini, en Italia, ¿sabes? Es como un certamen de música. Sí. Y entonces tú vas, te presentas ahí y el que gana el certamen representará a España en la Eurovisión. Y ha ganado una canción que se llama Zorra. Como salir Chiquilicuatre, ¿no?
Sí, exacto, como el Chirigüí. Ha ganado una canción que se llama Zorra, de una cantante de 55 años, y ha habido mucha polémica, muchas polvaderas, ha levantado porque la extrema izquierda, Monteros Girls, la gente, Ahora se llaman extrema izquierda, claro, si hay extrema sí, derecha, tendrá que haber extrema izquierda. extrema izquierda, que bueno, ya estuvo de izquierda, no sé qué tiene, pero bueno, en fin, la así llamada extrema izquierda y tal, que feminista, ecosostenible, etcétera, que dice que no es, que esa canción es antifeminista, y luego están los de la extrema derecha, o así llamada extrema derecha, que dicen que sí, que es muy feminista, demasiado feminista, y que está politizada, y no sé qué, no sé cuántas. O sea, los dos extremos están enfadados por esa canción, y los del medio más o menos como indiferentes. Y yo, pues, he hecho mi análisis personal y tal, y no me parece que tengan razón ni unos ni otros. A mí es una canción que me ha gustado, incluso, la que me parece graciosa, y no le encuentro ningún tipo de politización. Yo creo que es simplemente una especie de... De hecho, leí, yo pensé que era autobiográfico, y no, y leí que era, después de haber grabado, de hecho, para que veáis lo espontáneo que fue la grabación, fue una cosa totalmente espontánea, porque me harté de leer críticas y tal, y pues voy a decir la mía. Y resulta que no, que es la biografía una amigue de esa cantante que era travesti en los años 80 y es autobiográfico, sí, había acertado, pero no de ella, sino de una amiga de ella que era travesti. O sea, que era es una especie de oda al travestismo, o sea, bueno, al poder vivir tu travestitud, o como se llama aquello, de forma sin complejos. Transidentidad, su Sí, transidentidad. sin complejos, sin sufrir, digamos, ¿no? Y es una cosa que incluso es un mensaje que es hasta retro, es antiguo, porque eso está más que superado hoy en día. En un mundo donde te puedes cambiar de nombre, creo, mañana. Tú te vas al registro civil mañana y en vez de Bruno te puedes llamar Bruna. Y ser considerado mujer sin afeitarte, ¿eh? No hace falta ni que te afeites la barba. Brunilda, yo me pondría Brunilda. O Brunilda. Luego, Y yo Sandra, me imagino. O Sandra o Roberta. Ru- Y, y, y yo qué sé. Rupertina, ¿Eh? Rupertina, Rupertina, igual, O Rupertina. Rupertina, yo qué sé, cualquier nombre que se me ocurriese. Es decir, que en un mundo donde ya pasa esto, pues el mensaje es incluso hasta retro. Y de ahí que me hace gracia. Porque es como una canción que ha salido de los 80 y que se nos ha incrustado aquí en el siglo XXI, ¿no? En pleno siglo XXI. Y en esa medida, como mensaje retro y mensaje estúpido, me ha hecho gracia. Pero se ve que no, ha escandalizado a mucha gente y tal. Bueno, en fin. Eso no tiene nada que ver con Francia-España, ¿eh? Por cierto. No, O no, sí, yo o estaba sí. pensando, digo, no me voy a meter, no me voy a meter porque no me voy a meter. Eh, Pero o sí, porque a lo mejor tenemos un fenómeno parecido en Francia espejo, o no, no lo Ya, sé. no, estaba pensando yo en Eurovisión. O sea, yo creo que en Francia, en España es un fracaso total, pero Eurovisión se escuche, en todos los años se habla de Eurovisión. Yo, si bien es cierto que yo aquí no tengo tele y entonces, pues es normal que no me entere, pero yo creo que no hay tan, es diferente la cultura de la Eurovisión aquí. Es muy diferente. En España se ve más desde. Es como me han invitado a una gala, me voy a preparar. Y luego es un fracaso siempre, ¿no? Todos los años. Pero va con la ilusión. No, Francia, yo creo que no hay de eso. No hay tal nervios. Ay, qué nervios, tengo que ir a la gala europea. No. Ellos lo toman. Europa soy yo, ¿sabes? O ya sea, no está. vienen a mí. Es mi Eh, cortijo, es mi sí, cortijo. sí. Algo así, ¿no? O sea, no, entonces yo creo que no hay tanta. En España tuvimos al Chiquilicuatre, que era una cuestión de. Era, por entonces es porque la Sexta, el de Radio y Televisión Española tenía algo con la Sexta y entonces hicieron un acuerdo para que. Porque por entonces el sorteo se hacía, el concurso se hacía en RTVV y tal. Y de ahí lo eligieron, pero estaba cantado, porque, vamos, que fue una historia entre televisiones, ¿no? O sea que todos los medios están, está muy ligado a los medios de televisión, yo creo. Aquí en Francia yo creo que no tanto, no hay esos rollos, ¿no? Pero del mismo modo que en España hay salsa rosa y aquí no la hay tal cual. O sea, no hay, o sea, aquí el correspondiente de, ¿cómo se llama? A ver,
el renacuajo este con gafas que hacía la salsa rosa en España, Jorge Vázquez, coño. Ah, Jorge sí, Vázquez, sí, la que lo cosa han, creo que lo han echado ahora, ¿no? sí, parece que se O han ya no. cansado de él, sí, yo creo que sí. Bueno, pues lo que más se parece a ese en Francia es Cyril Hanouna. Cyril Oh, Hanouna, que no tiene nada que ver, está casado y no con un hombre, creo, ¿no? Está casado con una mujer, aunque tiene algún deje, ¿no? O sea, que quiere decir que pasa así por un poco cualquier despistado, se creería que es homosexual, ¿no? Eh, pero este es, bueno, aparte de la cuestión judía, ¿no? Este es judío, hay muchos judíos en Francia, en la televisión francesa, pero aparte de eso, el TPMP, Touche pas à mon poste, que se llama el programa que dirige, es muy diferente. No es salsa rosa, no es para echarse los trastos, es para pasar un buen momento. Y sí, se puede hablar de estas cosas, pero luego se habla de política, se habla de otras cosas y se habla de muchas cosas más, ¿no? En ese sentido, digamos que esa cultura del... Aquí del hay... chismorreo, ¿no? Del chismorreo tan español, ¿no? El chismorreo. Sí, sí. Aquí en Francia existe de un modo muy diferente. No digo que no se chismorre, pero de una manera muy diferente. Muy diferente. Sí, eso está muy bien apuntado por tu parte, porque es otro melón que también en el próximo programa, si quieres, mira, podemos empezar por ahí. Porque es verdad que hay un enfoque súper distinto. Ahí sí que somos muy diferentes, España y Francia. Porque en España es verdad que los programas esos tienen un éxito además brutal, brutal. Y en Francia me barunto que o sea, con este formato no tendrían nada de éxito. Pero Nada. nada. O sea, es como un fenómeno muy español, pero muy, muy, muy autóctono, muy nuestro. Ese fenómeno del chismorreo así, pero además hecho con esa soez, casi te diría, donde se Ese entran los regodeo, soez, ¿no? se entra Esa el regodeo. fruición. Sí, sí. Es como muy español, es algo muy de aquí. Se ha cortado, pero ha retomado. Sí, como que hay un regodeo, ¿no? Hay un Sí, regodeo, una fruición en el caso español, sí, en la broma tonta, en el... sí. Sí, bueno, tampoco quiero... Y en la burla, ¿no? Y en la burla al famoso, y en buscarle imperfecciones al famoso, en buscar el fallo, en buscar no sé, en buscar a ridiculizar, buscar cosas siempre muy, muy de, no sé, muy de portera, ¿no? Muy de conversaciones de portera de... extraordinarias, muy extravagantes, pero que al final tampoco, ¿no? No, son cosas muy Tienen... tontas, muy de chisme de peluquería, te diría incluso. O sea, Sí, sí, sí. ¿sabes? De cosas que se pueden contar las mujeres mientras se hacen las uñas. Es una cosa muy, muy, no sé, es un fenómeno muy español, desde luego. Muy español, sí. No se da en Francia, me consta. No se Ya. daba en mi época y por lo que me estás diciendo no se sigue sin dar. No, porque no está en el carácter francés esto. Porque además en España hay competición por ello. En la 3, en la 5, en la sexta y en la 4 y Sí. tal. No, Eh, además una lucha feroz. O sea, una lucha feroz por ver quién se lleva el gato al agua. sí que hay formatos que coinciden. El Risto en 4, ¿no? Ah, Eh, sí. pues no sé, en Francia igual sí que hay otro igual más serio, ¿no? Un poco más serio. Pero bueno, el formato un poco, pero claro, esos formatos donde coincidimos nos vienen exportados ambos de Mira, los me lo has yankees. quitado, es lo que te iba a decir. Eso es que es muy norteamericano. Es la show, ¿no? Me parece que sí, se llama Sí, ese formato. sí, el Late Night Show, Es la el show show. de medianoche, esto por un lado, pero luego el formato Risto es más de media tarde, o sea, après-midi, que se diría aquí. Y así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Bueno. pero todo nos viene importado, ¿eh? No sé si de Norteamérica o de Inglaterra o de dónde, pero viene importado, no es específicamente nuestro, y de ahí que el formato sea como más comestible para todos los demás países, es decir, que son más homologables. Mm. Esos formatos sí que son homologables tanto en Francia como en España, porque no nos vienen autóctonos. Es que el chismorreo ese que digo es muy autóctono, es como algo muy nuestro, de verdad. Es Y lo muy practicamos. de hablar alto, el tema de hablar alto.
O sea, Sí. es la cuestión de dar voces por la calle. Bueno, es que vas a un bar en España y tú lo sabes, y ese formato se reproduce en el bar. O sea, se habla de lo mismo que la tele, básicamente, ¿eh? La cultura del bar es el mejor lugar. Emití un directo hace 2 semanas o por ahí en mi canal, donde intervino en el chat mi hermano, de hecho, y diciendo que la mejor red social es el bar. En España la mejor red social siempre ha sido la Aquí en Feligrama. España, desde luego, vamos, si tú te quieres enterar de verdad de lo que pasa en tu pueblo, vete al bar. Es decir, está clarísimo, te vas a enterar de todo, de quién ha muerto, quién ha enfermado, Te vas a Alemania, dices el del bar y piensan en un elfo. Para hacer la gracia, ¿no? O sea, no, allí puede haber cultura del cerveceo, de la taberna en Inglaterra y demás, pero no es el bar tan explícito, con terraza, con tal. Uy, no, es una cultura totalmente distinta. De En Alemania es casi depresivo, te diría yo, ¿no? Es un bar como se va realmente a beber y punto, yo diría. Y luego, claro, se hablan de cosas inconexas, me imagino, porque cuando bebes, ¿no? Tanto, me imagino que al final no hablas de nada en concreto tampoco. De cosas deutsch. No, yo lo sé por el Joan, un amigo mío que ha tenido que ir a Alemania varias veces a lo largo de su vida, y me habla mucho de eso, de la cultura de la cerveza famosa alemana, pero claro, no tiene nada que ver con lo nuestro, no, ahí no se chismorrea ni nada, ahí se va uno a beber de forma seria y profesional, te diría. y, y ahí se habla más que nada de lo que se bebe y de lo que se come, y son como muy profesionales, incluso en eso. Es decir, lo hacen de forma puntual, académica, Sí. para beber. Sí. Y en Inglaterra me consta que es algo parecido, pero tiene un punto más divertido, creo, más lúdico, lo de Inglaterra. Porque se mezcla con las canciones, ¿no? Hay cultura de cantar y... Los irlandeses, la taberna irlandesa, de ponerse ahí con los violines y dando zancos y demás. Sí, ¿no? Y el pub inglés me parece que va muy relacionado con la canción, ¿no? Con cantar, al final. Y que Todo el los mundo se lía ahí a cantar, a bailar. Sí, y los ingleses son muy... El humor inglés es el más fino de los humores. O sea, Claro. humores. Mira, en español no hay esa distinción entre humor del estado de ánimo y humor de hacer, de la expresión del humor, ¿no? En francés se da. En francés tienen la palabra humour y humeur. Humeur. Eso existe. Humor, sí, es verdad. Y eso, Y el bar de Francia, por cierto, tú que lo frecuentas ahora en el siglo XXI, porque yo no me dio tiempo mucho a frecuentar los bares, claro, me fui joven. O sea, joven... Yo me he ido huyendo del bar. Yo soy más, no soy, yo soy un español Claro. apóstata, pero no porque me haya vuelto. Pero es que yo diría que en Francia simplemente es inexistente la cultura de bar, ¿no? Ahí se va a un bar, pero a hacer cosas muy rápidas, ¿no? La gente va a tomar algo y se va, ¿no? Hay cierta cultura de bar, pero bueno. En el sur de Francia, tal vez, pero... No, y aquí también, en Alta Saboya, sí que hay. El famoso aperitif, ¿no? Los domingos, quizás. Sí, sí, más bien es el apéro, es el aperitif. El apéro, eso. Y no es tanto, no es tanto. Hay mucho más, los jóvenes hacen muchas más fiestas en casa que en botellón, por ejemplo. No hay tanto, o en el bar o tal. Es mucho más, pero bueno, sí que hay, algo hay, pero sí. Pero no con o sea, no es como lo nuestro, no se va a hablar específicamente ni a chismorrear, creo que no. No es tan festivo, ¿no? Y luego también está la diferencia entre la cultura de la cerveza y la cultura del vino, ¿no? El vino es más para acompañar, la cerveza es más para alimentar. O sea, la cerveza en la Edad Media se tomaba cerveza como parte de la dieta. O sea, porque eran sopas, eran como sopas, ¿no? Hay mucha cebada ahí, mucho... No, claro, era una especie de sopa. De hecho, en Alemania las encuentras todavía, las sopas estas. O sea, hacen cerveza todavía que se parece a las sopas. A mí me encantan, por cierto. Están muy buenas. Y la hidromiel y demás, aunque esto también, igual en España también habría pero igual se parece más la sidra, igual la sidra es más alimento que el vino. Yo creo que el vino es menos alimento que la sidra. Primero por la concentración de alcohol, porque la cerveza y la sidra son de 6 grados, más o menos, y el vino son el doble. Entonces ya se ve bien a qué se va, ¿no? O sea, el vino está aunque se pueda aguar, ¿no? El vino está para lo que está,
O sea, para la mandanga, o sea, para decir que bueno está el vino y que esto para los finos, ¿no? Pero también está para... Hoy he tenido, por cierto, una excelente Ribera de Duero. Se llama Celeste, por si queréis probarlo alguno. Ah. Sí, he acompañado la comida con un Ribera. A mí el vino no, a mí me desgasta. Pero el vino, pues hay vinos buenos franceses y Estamos españoles. hablando de 15 grados, ¿eh? Me he puesto rojo más de una vez bebiendo hoy. No, yo soy de cerveza, pero ya creo que lo he dejado. creo que lo he dejado. Llevo una semana habiéndolo dejado, ya está bien. No, sí, y bueno, y es la cultura de cerveza. Entonces yo soy un apóstata, yo no soy de vino, yo soy de cervecero, entonces, ni de bar. Yo soy entonces, aquí la cultura esa no la he vivido mucho, ¿no? Pero vamos, que yo, sí. Para mí hasta el beber es un deber, o sea, como para los alemanes, ¿no? O sea, eres más alemán bebiendo. Sí, soy más alemán, sí. No soy francés, a mí los franceses no me caen muy bien, ¿eh? Yo soy más alemán. Te lo tomas más en serio, más así, un rollo más místico. Ich bin sehr deutsch. Pues te lo pasarías bien en Alemania. ¿No has ido o qué? He ido, no, yo creo que hay que ir en cierto contexto. He ido con la caravana y digo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, no, hay que ir con un contexto, ¿no? Si no, no. Yo la última vez que fui a Alemania, que fue por trabajo, pero bueno, me tuve tiempo de ocio, evidentemente, siempre, ya sabes que ir por trabajo es casi una excusa, ¿no? Hostia, me hinché de Weissbier. O sea, la cerveza esta blanca que le llaman, ¿no? Es que eso es como una sopa, básicamente, una especie de sopa de cebada. Y unas jarras. Es de trigo, la Weissbier es porque no es porque sea blanca, porque no es blanca. No es porque porque está la cerveza, a ver, en francés se dice ambré, ambarada, ámbar, y está la cerveza negra, como tostada, ¿no? Y luego, o sea, la Weissbier no es porque esté en esa graduación de más amarilla a más... No, es porque es más turbulenta, porque tiene más porque el trigo, porque está hecho con trigo, y el trigo le da un matiz más turbulento, más... menos... tanto el color como la textura es muy turbio, sí, es muy raro. Sí. Y la verdad, a mí personalmente me encanta. Hay gente que no la soporta, ¿eh? Hay gente que lo ve como sopa y no les gusta. A mí me encanta porque además me sienta muy bien. O sea, yo me puedo tomar una jarra así y me quedo igual. O sea, me quedo igual, no. Me suda la cabeza, cuidado. Pero no te haga... Mi estómago se queda perfecto. Sin embargo, con las cervecitas estas que tomamos en España, me entra una acidez de estómago brutal. Esas cervecitas típicas, la Estrella Galicia y todas esas cosas, horrible. No la soporto. No. Apartado bebidas alcohólicas, sí es interesante, porque aquí tienen cosas... claro, en Francia, Allí en España tenemos el Jerez y bueno, el Porto que viene de Lisboa y por ahí, de Porto, vamos. Y allí tienen el Picard, tienen otras historias, es otro relieve, otro paisaje. O sea, el vermú en España no existe allí. Allí pues tienen el martini. El Ricard, ¿no? El martini. El martini y tal. Pero claro, o sea, cada cual tiene sus movidas, ¿no? Y eso es interesante. También tema quesos. El tema quesos también se podría tratar igual algún día. Da para mucho, tema pan también. Sí, tema pan, la patisserie francesa, que es muy peculiar en comparación con la española. Que se llama viennoiserie. O sea, que lo llaman como Viena, ¿no? Viennoiserie la llaman aquí. Sí, probablemente porque ya sabes que en Viena es muy famosa también y puede ser que venga de Viena la tradición, no lo sé. Pero sí, hay peculiaridades muy fuertes entre los dos países, ¿verdad? Hay cosas que de verdad que no coincidimos en nada. O sea, que son muy distintas nuestras formas. En la viennoiserie, la patisserie fina, no tiene nada que ver la española con la francesa. Nada que ver. O sea, bueno, hay cosas que coinciden. Aquí hemos adoptado, por ejemplo, el croissant. Pero el croissant en español no tiene nada que ver con el croissant francés. Pero, los crepes, el croissant, el gofre,
Gofre es una cosa más belga y demás. En Bélgica hay una cultura del chocolate y en Suiza también. O sea, cosas que en España igual no las hay. Igual en España o en Colombia hay cultura del café o todo lo que se quiera, ¿no? Exacto. Pero... A ver, claro, como estamos mundializados, ha llegado aquí. Tú hoy en día en España te puedes tomar una crepe y te puedes tomar una gofre, pero digamos, cultura, o sea, la forma de adornarla y todo es un poco distinta. Claro, está españolizado, digamos, ¿no? Está al gusto del español. Y en Francia, sin embargo, tiene otras fórmulas. Hay cosas que sean, pero no, es verdad que en la patisserie, por ejemplo, no, de verdad que yo aquí hay piezas que no encuentro, que me encantaban de pequeño, las busco, pero no me las hacen. No, no sé, por ejemplo, un éclair au chocolat o café, aquí no las encuentras, no hay fórmula de encontrar un éclair. Un flan, le flan, así, el quesito de flan ese que está tan bueno, o al menos a mí me encanta, que es con nata, normalmente se hace, o flan de huevo también, pero es una forma peculiar de hacer el flan que tú debes conocer si has ido a una patisserie. Aquí no hay manera de encontrarlo, por ejemplo. No hay manera de encontrar ese flan que digo yo. Y le chausson aux pommes aquí no existe en España. No, el concepto de chausson aux pommes no saben lo que es. Les petits fours no se encuentran aquí tampoco. Bueno, en Cataluña tenéis la crema catalana. Sí, eso sí, porque claro, viene del sur, de la Cataluña francesa y tal. Ahí sí que tienes a lo mejor más coincidencia. La crème brûlée, de hecho la llaman en Francia, ¿no? En España el turrón, sí. Allí hay algo, pero vamos, tampoco pero es una... vamos, nada que ver con nuestro turrón. Ahí, por ejemplo, yo encuentro que somos más fuertes nosotros. En el turrón, claramente. Tenemos mucho mejores turrones que ellos. Y así, bueno, sí, da de hecho para una conversación gastronómica interesante. Sí, aquí hay unas peculiaridades, unas diferencias. De hecho, se puede incluso indagar de dónde viene, aunque me lo imagino, ¿eh? Porque, claro, todo eso debe venir yo diría probablemente siglo XVIII, XIX. Es que, claro, con Francia ha habido mucho espejismo con tema Alemania, con tema Austria, y el imperio probablemente austrohúngaro aportó mucha... Claro, es que el francés, o sea, claro, es que Francia estuvo muy de moda en España también el tema, no lo sé, pero porque, por ejemplo, ¿cómo se...? Pues esta patisserie, ¿cómo se dice? La pastelería aquí, ¿no? La pastelería del norte, de magrebí, marroquí y demás, son cosas muy, muy, muy concentradas y demás. No sé si el turrón puede haber tomado de ahí algo, no lo sé. Pues sí, probablemente, ¿eh? Aquí por su fórmula yo diría que sí. Aquí en Francia está el nougat, se llama el nougat, pero que viene de nuez, es la misma raíz, nougat, nuez. Yo no sé si es un término genérico, es como lo que haces con las nueces, ¿no? Lo metes ahí, le pones una pasta, pero sabes que no es el turrón, no es una palabra específica. No. De hecho, ahí se parecen más los italianos. Igual les viene de Italia a Francia, porque italianos y franceses ahí son idénticos, tienen el mismo tipo de turrón, que también lo llaman de otra manera ahí en Italia, pero parecido al de Francia, no es parecido al de España, no. Por ejemplo, los macarrones. A ver, claramente. O sea, macarrón, no digo de los espaguetis, sino macarrones como pastelería. El famoso macarrón ese francés, macarón. Como como dos semicírculos con una cosa en medio. Pues, como un ovni, pero con una cosa en medio, sí. Eso es como muy francés, pero la palabra es italiana. Sí. O me parece. Entonces igual viene de ahí, sí. Sí. Hombre, ahí en Italia, la más famosa de Italia es la siciliana. La pastelería siciliana, que curiosamente hubo normandos en Sicilia y también árabes, claro. Entonces debe haber una riqueza ahí cultural que les ha quedado. Y los mejores pastelitos de Italia vienen normalmente de recetas sicilianas. El cannoli, el baba rum, no sé, hay muchas cosas que vienen del sur de Italia. Curiosamente, porque tú dirías, hombre, tiene que ser el norte, ¿no? Que tiene más contacto con Francia, Alemania y Austria. Pues no, curiosamente. En el sur de Italia es donde mejor se cocina ese tipo de cosas. O sea, las creaciones más originales se me han venido del sur de Italia, de Sicilia concretamente.
curiosamente. Sí. Porque se tendría que esperar más bien del norte, ¿no? Pero no. Todo el mundo, sí, sí. Sí, No, sí. pues, ese tema se puede tratar. En fin, yo que sé, hemos dado así un repaso Lo simple. podemos dejar, sí, y tanto. Por hoy. Esto era bueno, es el Un aperitif. sí, el primer aperitivo y demás. Entonces, se titulará como se titule, la introducción y demás. Así que yo creo que por hoy estaría bien. Hemos estrenado la sección, al menos estrenada queda y nos autoinvitamos tú y yo, ¿no? A seguirla. Sí, sí. Y a los que les interese. Y evidentemente, eso están más que invitados, todos a unirse y a escuchar y a participar en la casilla de comentarios. Siempre os digo, aprovecharse que somos un canal pequeño todavía y que os podemos contestar. Y si hay gente que quiere venir, que lo diga. Exacto, también. Si alguien quiere subir, evidentemente que lo diga. Dejar en la casilla de comentarios algún enlace, algún email para poder contactar y contactamos con vosotros con mucho gusto. Eso es verdad. Mira, está muy bien apuntado por tu parte. Es verdad que nunca lo digo, pero es verdad El tema de que hacer comunidad, en plan hacer comunidad, que nos conozcamos un poco, porque yo te conocí a ti viendo un vídeo sobre Armasilla, pero resultó que sabías francés y demás y que me dijiste, soy francés. Y digo, ahí va. Nos contactamos así, es verdad, por la casilla de comentarios, Bruno y yo. O sea, un buen día me dejó su email, yo le dejé el mío y al final contactamos así en la casilla de comentarios pública. Probablemente es que si alguno tiene la paciencia de hacer arqueología, verá el momento cumbre. No hay derecho que no nos conozca, o sea, que no haya dónde mirar, o sea, tú dices, ¿dónde están los españoles que viven en Francia? Los franceses que viven... No hay manera, no hay manera. ¿Cómo puede ser? Pues no, aquí no, vamos a guardar distancias, no vamos a hacer una secta, ni nada, ni un ejército ahí. No. No vamos a fundar la Unión Europea, refundarla porque se nos va a derrumbar en un momento. No tenemos ambiciones políticas de esta índole. La Unión Latina, vamos a crear, la Unión Latina. Pero es verdad que esto es importante haberlo apuntado porque es verdad, somos un canal pequeñito y podemos hacer una interacción realmente muy bonita, o sea, muy así humana, muy al contrario de lo que se vende hoy en día, que todo está, joder, parece. Y aquí sí de alto valor añadido, porque no es cualquier cosa, no es un tío que se ha ido a Francia a vivir, no, es un friki, un fricazo y otro que es que tú que has nacido allí y que estás muy al tanto. Y yo soy un friki que vive en Francia, tal, o sea... Hombre, eso es verdad, porque yo veo muchos vídeos por ahí de jovencitos que están de Erasmus y ponen a hacer vídeos, ¿cómo se vive en Francia? Pero claro, son anécdotas del día a día. Te van a decir que las zapatillas francesas son diferentes a las zapatillas españolas, pero no te van a hablar de lo que hablamos nosotros, ¿no? Aquí se puede contactar con nosotros y decir, oye, me interesa esto, me interesa esto otro, o voy a ir allí, o quiero que habléis de la lengua francesa, de todo lo que sea. Todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer aquí. Entonces, estamos a disposición. Aprovecharos, abusar de nosotros. Ahí está. Mientras podáis, porque luego a lo mejor nos hacemos o muy grandes o nos cansamos y os quedáis sin poder abusar. Ahí está la cosa. Y negocios también, ¿eh? Pero bueno, eso ya pasamos. También si queréis dejar donativos y tal, también, ya dejaros una cuenta. Eso es por otra sala. Eso ya... Y hay un contable judío francés que atiende... Eso no hay problema, de esto tenemos aquí. Bueno, oye, buenas noches a todos y un saludo y hasta la próxima. Venga. Chao. Cuidaros mucho, siempre. Chao, adiós.